Hoy vamos a ver el tema 3, que hace referencia al manejo, control de heridas, hemorragias, me parece que sí, es heridas, hemorragias y vendajes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer primero una recapitulación de lo que hemos visto en estas dos clases. Si no me equivoco, al terminar la clase del día de hoy, van a tener un examen. El examen es básicamente de lo que hemos visto en las clases. Entonces, recordando la clase número 1, el triángulo de paz. Entonces, el triángulo de paz, ¿a qué hace referencia? Proteger, avisar, socorrer. Que este triángulo lo vamos a utilizar en cualquier situación de primeros auxilios. Posterior teníamos la evaluación inicial. La evaluación inicial haciendo referencia al ABC. A, que hace referencia a proteger la vía aérea. B, que el paciente esté respirando, y C, la circulación del paciente. ¿Listo? Entonces, de la clase del día miércoles a lo que era el RCP. Básicamente el RCP es un conjunto de maniobras que tienen como objetivo, mantener la circulación y la oxigenación en el cuerpo del paciente. Entonces aprendimos lo que es el RCP en adultos. El RCP en adultos hacía ciclos de 30 compresiones, 2 ventilaciones. Las compresiones debían tener un ritmo entre 100 a 120 compresiones por minuto y una profundidad de 5 centímetros. ¿Ok? La posición de las manos al momento de hacer las compresiones, una mano sobre la otra y se debía colocar en el centro del pecho del paciente. Las ventilaciones iban a ser 2 ventilaciones cada 30 compresiones. Y por último, en lo que hace referencia al OVACE. Entonces, el OVACE básicamente era la obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Aquí aprendimos la maniobra de Heimlich y también cómo solucionar un OVACE en los pacientes pediátricos, niños pequeños. ¿De acuerdo? Entonces, iniciando con la clase del día de hoy, ya les empiezo a compartir la pantalla. Ya listo. Entonces, el día de hoy vamos a ver el manejo y control de heridas, hemorragias y vendajes. ¿Qué es lo que quiero lograr con ustedes con esta clase? Primero, que sepan identificar los diferentes tipos de heridas y de hemorragias, que sepan aplicar técnicas básicas para el control del sangrado, que puedan realizar vendajes funcionales y de protección, y que puedan actuar ante una emergencia con medidas de primeros auxilios efectivas. ¿Listo? Entonces, este tema es súper interesante. ¿Por qué? Porque a todos nos ha pasado que alguna vez nos hemos cortado, nos hemos pinchado o hemos visto a alguien que le ha dado este tipo de patologías. Ya, entonces aquí con este tema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a desmentir varios mitos que tenemos sobre el cuidado de las heridas, principalmente de la cicatrización. Ya saben, por ejemplo, el país de donde yo soy, ¿qué es lo que le saben decir? Ah, sí, ponte la ralladura de la panela o ponte miel para que se te cicatrice pronto y se te cicatrice rápido. O no estés con eso tan al aire porque se te va a infectar, ¿ya? O tómate antibiótico para que no se te infecte. Entonces vamos a desmentir todo ese tipo de cosas y vamos a aprender cómo realmente se manejan las heridas en los pacientes. Ok, ustedes recordarán este cuadrito fue el que les presenté en la primera clase, en la clase de introducción, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos. ¿Qué es una herida? Una herida básicamente es la interrupción de la continuidad de solución de la piel. ¿Qué significa? En mi piel hay una continuidad, entonces una herida va a ser todo aquello que corte esta continuidad de la piel, ¿de acuerdo? Entonces las heridas se pueden clasificar en dos tipos, heridas abiertas y heridas cerradas. Las heridas abiertas pueden ser cortantes, punzantes, abrasivas, avulsiones, laceraciones. Las heridas cerradas, por otro lado, van a ser contusiones que pueden
causar equimosis y hematomas. No es lo mismo una equimosis que un hematoma. Una equimosis es un morado pequeñito. Un hematoma es un morado grande que al yo tocar produce dolor y se siente muy blandito. Es como estar tocando gelatina, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar de las heridas abiertas, de las cortantes. ¿Qué es una herida cortante? Básicamente van a ser heridas lineales con bordes bien definidos y aparte pueden ser ocasionadas por objetos afilados, por ejemplo, cuchillos, machetes, ese tipo de heridas, ¿ok? Ahora, las heridas punzantes. Recuerden, todo objeto que tenga una punta puede ocasionar una herida punzante. Por ejemplo, el cuchillo puede ocasionar hasta 3 tipos de heridas. Puede ocasionar heridas cortantes, heridas punzantes y heridas contusas. Si yo corto con el filo del cuchillo, es una herida cortante. Si yo hago con la punta del cuchillo, una herida punzante. Si yo doy con el mango del cuchillo, una herida contusa. ¿De acuerdo? Ahora, entonces estas heridas punzantes van a ser ocasionadas por objetos puntiagudos. Todo objeto que tenga una punta puede ocasionar una herida punzante. La punta de un lápiz, la punta de un compás, la punta de una regla. Ahora, el peligro de las heridas punzantes es que depende de la fuerza con la que se ocasione la herida, puede ser la profundidad de la misma. Entonces, imagínense una herida punzante a nivel del tórax, a nivel del abdomen, puede perforar órganos esenciales. Entonces, las heridas punzantes son para cogerlas con pinzas. Siempre hay que evaluar bien una herida punzante. Las heridas de abrasión. La herida de abrasión básicamente es la herida que se ocasiona por la fricción entre mi piel sobre cualquier superficie, ya sea la pared, el pavimento, madera, la herida que se ocasiona sobre cualquier superficie. Esta es la típica herida que nosotros tuvimos cuando estábamos aprendiendo a manejar bicicleta, o es la típica herida cuando uno aprende a manejar moto y se cae, es esta herida, es el raspón, llamado comúnmente, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la característica de esta herida? Pues básicamente se pierde la epidermis. En la primera clase yo les había hablado sobre las capas de la piel. Entonces, en la piel tenemos 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. La epidermis es la piel que yo puedo ver. En esta herida tipo abrasión, pierdo la epidermis, ¿ok? Entonces queda descubierta mi dermis. ¿Listo? Entonces es una herida muy dolorosa y así al ser dolorosa también es de difícil. Ahora las heridas abulsivas. ¿Cuál es la diferencia entre una herida abulsiva y una herida cortante? Porque la herida cortante puede ser muy profunda como puede ser muy superficial. ¿Ok? Entonces, una herida abulsiva va a ser, la diferencia con herida cortante es que, recuerdan que cuando yo les hablé de la herida cortante, yo les dije que era una herida de bordes bien definidos. Una herida abulsiva no tiene los bordes definidos. Cuando nosotros tenemos una herida cortante, es una herida ya sea recta, diagonal, como sea, pero si yo intento cerrar la piel solo con mis dedos, se va a cerrar, es una sola línea. En cambio, en la herida abulsiva, esta herida no tiene forma. Es la típica herida que le ocasiona una motosierra, que la ocasiona un hacha, porque son heridas que pierden su forma, pierden su estructura. Y aparte de eso, son heridas profundas. Mira, ya. Entonces, de todas las heridas abiertas, las más peligrosas pueden ser las heridas cortantes, las heridas punzantes, dependiendo de dónde y con qué fue el tipo de herida, y las heridas abulsivas. Realmente, si tenemos una herida cortante profunda o una herida abulsiva, estas son las típicas heridas que son tipo hemorragia, que pueden causar una hemorragia.
Entonces, el manejo de las hemorragias lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Y por otro lado, las contusiones, heridas cerradas. Entonces, estas contusiones significa que la piel nunca se abrió para que permita salir la sangre que ocasionó el golpe por dentro. ¿Listo? Entonces, por eso se forman los hematomas o las equimosis. Ahora hablemos del tipo de cicatrización. Entonces, el tipo de cicatrización va a depender muchísimo del tipo de herida que tengamos. ¿Listo? Y del manejo que le demos a esa herida. Si nosotros, por ejemplo, no limpiamos bien la herida, nosotros podemos tener una herida infectada y si por A o B la suturamos, esa sutura nunca va a cerrar porque eso va a estar infectado. Entonces, cuando ya sea el momento de sacar los puntos, por así decirlo, se va a ver que nunca se cerró. Y esos bordes ya no van a volver a cerrar y en lugar de tener una cicatrización en una primera instancia, vamos a tener que hacer otros métodos de cicatrización. ¿De acuerdo? Entonces, en los métodos de cicatrización tenemos 4 tipos, de primera, segunda, tercera y cuarta intención. El de primera intención significa esa herida que por primera vez yo la intento cerrar. Esta la voy a cerrar con suturas, con esparadrapos, haciéndole que se una y ya unido cojo y le pongo un esparadrapo con grapas, con adhesivos, etcétera. Pero es la herida que por primera vez yo intento cerrar. Y esta primera vez tiene que ocurrir en las primeras 12 horas en donde yo tengo la herida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en ese tiempo el tejido todavía está vivo, el tejido de los bordes. A ver. Entonces yo tengo una herida de este tipo. Se parece a una herida de Shrek todo verde. Entonces yo tengo una herida y esos dos extremos yo los voy a unir. Este extremo con este extremo yo los voy a unir, cual sea el método. Entonces, digamos que esto me corté hoy en la mañana. Y yo dije, no, ya me aplasto, me pongo lo que sea, ya se me cierra. Y si yo no busco atención de inmediato y qué sé yo, me corté hoy de mañana y mañana amanezco y veo que no se me ha cerrado, que me sigue sangrando y ahí recién voy para que me cojan una sutura o lo que sea, esta herida que ya pasó más de 12 horas ya no se va a poder cerrar como primera intención, ¿ok? Entonces, la primera intención es la forma en la que nosotros cerramos la herida en las primeras 12 horas y por primera vez, ¿de acuerdo? Ahora, la de segunda intención. Estas heridas de segunda intención pueden ser en heridas cortantes profundas o en heridas abulsivas. ¿Por qué? Porque en esta herida de aquí, que era de primera intención, yo solo cojo los dos extremos, pongo hilos, aprieto y esto queda completamente cerrado. ¿Ok? En una herida de segunda intención, yo tengo que coger por capas. ¿Qué significa? Suturo una capa muscular, suturo una capa de grasa, suturo una capa de tejido subcutáneo, suturo una capa de piel. ¿Ok? Entonces son muchas capas. Al ser muchas capas, ya se convierte en una herida cerrada por segunda intención, que va a ser un tipo de cicatrización diferente. ¿Cuáles también son las heridas cerradas por segunda intención? Son estas heridas infectadas. Imagínense que esta herida de aquí yo no la limpié, ¿ya? Yo solo le puse alcohol y yo pensando que poniendo el alcohol iba a estar bien, yo cogí y la suturé. Entonces esta herida muy probablemente se me va a infectar. Por ende, ¿qué significa? Que yo voy a tener que cortar estos hilos, yo voy a tener que cortar estos hilos, uy, ya se borró. Y luego de que ya los corto, tengo que volver a cerrar, ver la que vuelvo a cerrar. Ahora, ¿cuál es el objeto? ¿Cuál es el punto de esto? ¿Por qué en la una puedo volver a cerrar? Porque en la otra no cierro a pesar de que no son dentro de las 12 horas. Es por lo siguiente. En las heridas frescas, por así decirlo, los bordes de los tejidos tienen células vivas. Al tener células vivas y yo volver a unir los bordes, yo voy a causar cicatrización. Ahora,
En las células, en las heridas, ya sea por segunda intención o que yo voy a cerrar por segunda vez, este filo ya no tiene células vivas, entonces yo tengo que revitalizarlo, tengo que hacer que vuelvan a salir células vivas. ¿Cómo hago eso? Sencillo, tengo que cortar, raspar o cortar. ¿Qué significa? Raspar el borde, cortar si es que hay tejido que cortar, que ya esté muerto. ¿Para qué? Para que este tejido vuelva a tener células vivas y una vez que tenemos células vivas, cuando yo lo cierre, va a volver a pegar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso en el cierre de segunda intención, aparte de las capas de profundidad, también son esas suturas que, por ejemplo, no fui hoy, voy mañana recién a que me suturen. Entonces, como yo ya voy mañana, todas las células de mi alrededor de mi piel ya se murieron y me tienen que raspar o me tienen que cortar para que esas células vuelvan a abrirse, vuelva a haber un tejido de granulación que se llama. Este tejido de granulación es tejido de cicatrización. ¿De acuerdo? Eso. O en las heridas infectadas tengo que dar antibiótico, tengo que limpiar por dentro y tengo que nuevamente raspar o cortar para que este tejido pueda empezar a cicatrizar de forma correcta. Ahora, las heridas de tercera intención son heridas que están básicamente contaminadas, pero el tejido no está desvitalizado. ¿Qué significa? Las heridas que tenemos un cierre de tercera intención pueden ser unas úlceras, máximo hasta un grado 2. ¿Por qué? Porque el tejido está vivo, pero son heridas profundas que necesitan limpieza todos los días. Por ende, una úlcera es un hueco. Este hueco yo lo limpio todos los días y al yo rasparlo y limpiarlo todos los días, yo genero tejido de granulación todos los días. Por ende, este hueco poquito a poquito se va a ir cerrando, se va a ir haciendo más chiquito y más chiquito y más chiquito. Este huequito nunca lo suturo. ¿Por qué no lo suturo? Porque lo tengo que limpiar todos los días, porque son heridas contaminadas. ¿Ok? Y él solito va cerrando con el tejido de granulación que yo le voy formando. Ahora, una herida de cuarta intención. Una herida de cuarta intención es aquella que yo necesito ayuda de quirófano para poder cerrar esa herida, porque yo uso injertos de piel o uso colgajos. ¿Qué es un colgajo? Es una parte de músculo, piel, vasos sanguíneos y nervios para cerrar un hueco. ¿Ok? Entonces, ¿en qué situaciones yo utilizo una cicatrización de cuarta intención? En las úlceras, pero una úlcera 3 grado 4, o en los pacientes quemados, también en las abulsivas. He visto situaciones en donde las lesiones por las moladoras principalmente son tan graves que necesitamos usar colgajos para poder cerrar esas heridas. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿todo claro? Si todo está claro, manden un like, ya saben. Tengo 20 personas conectadas. Lilibet, ¿levantaste la mano o querías mandar un like? Ah, ya, quería mandar un like. Perfecto, entonces entiendo que todo ha quedado claro. Ahora hablemos, esto es lo que hace referencia a las heridas agudas y el tipo de cicatrización. Ahora vamos a ver lo que son las heridas crónicas. ¿Qué es una herida crónica? Una herida crónica es una herida que se demora más de 7 días en cicatrizar. ¿Qué significa? No es que, ay, yo me hice este cortado y llevo 7 días y todavía está como un poquito abierto. No, esa es herida que en 7 días no se cerró absolutamente nada. ¿Listo? Entonces eso se convierte en una herida crónica. Estas heridas crónicas generalmente suelen ser úlceras de diferentes tipos. Por un lado tenemos las úlceras de presión. ¿Qué es una úlcera por presión?
Una úlcera por presión se genera al yo tener un hueso, a ver, la piel, un hueso sobre una superficie y estamos haciendo presión. Todo mi cuerpo, digamos que está sobre mi mano. Todo el peso de mi cuerpo está sobre mi mano. ¿Qué significa esto? Que esta parte de aquí, esta piel de aquí que está sobre el hueso se va a morir y se empieza a morir de adentro hacia afuera. Estas úlceras por presiones generalmente las tienen las personas que están encamadas, por cual sea su patología. Entonces, al estar encamadas, ¿qué es lo que pasa? Que tienen una desnutrición. Esta desnutrición no es porque no comen, sino porque sus músculos están atrofiados y al estar atrofiados pierden masa muscular, de modo que queda prácticamente piel y hueso, nada más, se perdió ese músculo, ¿de acuerdo? Entonces, como les digo, este tipo de úlceras las tienen generalmente las personas que están encamadas, ya sean adultos mayores que tuvieron algún problema cerebral, niños con parálisis cerebral, lesiones medulares, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, estas úlceras por presión suceden en los puntos de presión netamente. Entonces, ¿cuáles serían los puntos de presión? Los puntos de presión vienen a ser los codos, los hombros, las caderas, lo que nosotros tocamos a los lados, las caderas, ese huesito, el coxis, las rodillas y los tobillos, porque son los puntos en donde más prominentemente salen los huesos, ¿ok? En general, prevención para una úlcera de presión, colchones antiescara o mover al paciente de posición cada 2 horas. Sí, en la mañana yo lo dejé sentado, bien sentado. A las 2 horas siguientes lo que yo voy a hacer es acostarlo y ponerlo de lado. A las otras, pasaron 2 horas más, lo pongo del otro lado. Pasaron 2 horas más, lo pongo boca abajo. Pasaron 2 horas más, lo vuelvo a sentar. ¿Ok? Es estarlo cambiando de posición constantemente. ¿Para qué? Para quitar presión sobre estos puntos que les digo. Estas úlceras, en general, todas las úlceras se dividen en cuatro grados. Grado 1, 2, 3 y 4. Dependiendo del grado, es el nivel de tejido que está comprometido. ¿Ok? El grado 4 significa que el tejido se comprometió hasta el hueso. ¿Qué significa? Que el hueco, uno ve el hueco y llega al hueso. ¿Ok? Y así, cada grado significa una capa de tejido menos. ¿Qué significa? Que el grado 3 tiene compromiso el músculo, el grado 2 tiene compromiso la fascia y la parte del tejido graso, y el grado 1 es únicamente la piel. Ahora, estas úlceras por presión se pueden formar de un día para el otro, ¿de acuerdo? ¿Qué significa? El día de hoy mi paciente está bien y el día de mañana yo de repente le veo una mancha roja en la cadera, en los codos, en las rodillas. Yo tengo que estar atenta a esa mancha roja porque esa mancha roja significa úlcera. Esa mancha roja es una úlcera de grado 1. En grado 1 yo puedo rescatar que esa úlcera no avance con todo lo que les acabo de decir. Ahora, si es que esta úlcera avanzó, lastimosamente, aunque por fuera se vea que la piel está intacta, el momento en el que yo abro, yo veo que por dentro todo ya está comido. Como les digo, las úlceras van de adentro hacia afuera. ¿Listo? Entonces, eso de lo que era un huequito así, de repente es un hueco así de grande, de lo que uno tiene que sacar todo ese tejido muerto y tiene que revitalizar y hacer limpiezas todos los días. ¿Cuánto tiempo se demora en cerrar una úlcera? Una úlcera se demora en cerrar por sí misma tranquilamente 1 año, ya en el mejor de los casos. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el otro tipo de úlcera que tenemos? Las úlceras vasculares, principalmente las úlceras venosas, ¿ok? ¿Por qué se generan estas úlceras venosas? Por los problemas de las varices. ¿Listo? Entonces, pacientes que tienen venas, que tienen varices avanzadas, estas venas anchas, tortuosas, pacientes que se les hinchan las piernas, que no pueden caminar porque les duelen, son pacientes candidatos para tener una úlcera vascular.
¿Qué es una úlcera vascular? Significa que netamente la vena se reventó y toda la sangre que no esté dentro de los vasos sanguíneos hacia el cuerpo es irritante. Entonces se revienta estas venas que son grandes y empiezan a irritar todo el tejido hacia alrededor. ¿Y qué es lo que se ocasiona? Se ocasiona la muerte de este tejido y por ende se provocan las úlceras. Una úlcera vascular puede demorarse tranquilamente en cerrar 2 años. Por eso es la importancia de prevenir. ¿Cómo yo prevengo estas úlceras vasculares? Con medidas de compresión y ejercicio. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos las úlceras neuropáticas, que es la típica úlcera del paciente diabético. Entonces, ¿por qué son neuropáticas? Porque se ocasionan por la pérdida de los nervios. El paciente diabético mal controlado, ¿qué significa? Que come lo que quiere, no se toma su medicina o se toma la medicina pensando que la medicina hace todo y sigue comiendo mal, es un paciente que tiene glucosa alta todo el tiempo. Esta glucosa le daña los nervios. Al dañarse los nervios, el paciente empieza a perder sensibilidad. Por ende, es el típico paciente que tiene un lastimado en el pie, pero como no tiene sensibilidad, no lo siente. Y ese lastimado avanza, 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 hasta que se da cuenta que es un hueco grande y que está infectado. Porque aparte de eso, la mejor comida para las bacterias es el azúcar. Y el cuerpo del paciente es un turrón de azúcar prácticamente. ¿De acuerdo? La ventaja de estas úlceras es que si yo logro controlar los niveles de azúcar de mi paciente, corrijo hábitos alimenticios, hago una buena curación todos los días, esta úlcera se puede cerrar en 1 mes hasta en unos 3 meses. ¿Listo? Pero si yo no logro corregir esto, por estas ocasiones, por estas situaciones, es que se terminan amputando miembros en los pacientes diabéticos. Y por último, las úlceras neoplásticas. ¿Qué es una úlcera neoplástica? Básicamente una úlcera causada por cáncer, ya sea por la radioterapia, por la iodoterapia o la misma situación del cáncer hace que aparezcan este tipo de úlceras. ¿Quedó claro esta explicación o algo no está claro? ¿Tienen alguna pregunta? Si no, para seguir avanzando con la clase. Si quedó claro, ya saben, manden el like. De 22 personas, únicamente a 2 les quedó claro, a 3. Ok, listo, entonces vamos a avanzar. Ahora, por el chat me van a mandar esta primera imagen. Ok, perdóname, Elías, ya voy a bajar un poco la velocidad a la que hablo. Disculpa. Y Liz, las úlceras vasculares. Generalmente las úlceras vasculares hay de 2 tipos, arteriales y las venosas, porque las varices pueden ser arteriales y venosas, pero principalmente por epidemiología. ¿Qué significa? En frecuencia, de cada 10 pacientes, 9 hacen úlceras vasculares venosas y uno me va a hacer una úlcera vascular arterial. ¿Qué significa? Entonces, lo que yo te acabo de explicar hace más referencia a toda lo que es la parte venosa, porque es mayor la incidencia. Es muy raro ver una úlcera por una arteria. Y generalmente los pacientes que tienen úlceras arteriales están controladas por el cirujano vascular, porque esas úlceras sí son terribles. ¿Listo? Entonces la vascular duele, es de difícil manejo, pero podemos tener un tratamiento en casa, mientras que la arterial no. ¿En qué casos nomás? Generalmente las personas que tienen varices, ¿de acuerdo? Y no hablo de la varicela que es como una arañita, no. Esas varices que ya están avanzadas, que ya son venas grandes, son venas tortuosas, que uno las ve y se giran, parece que se dan una vuelta y siguen. Ese tipo de venas son las que hacen úlcera. Generalmente las úlceras provocan dolor.
Ya, generalmente, antes de que empiecen a aparecer, son dolorosas. La característica de las úlceras vasculares, de las úlceras vasculares versus los otros tipos de úlceras es que la úlcera vascular duele todo el tiempo, mientras haces la curación, mientras se está curando, todo el tiempo duele. Las úlceras por presión, las úlceras neuropáticas son úlceras que no duelen, perdieron completamente la sensibilidad hasta que sacamos y tenemos tejido vivo. Como ya es tejido vivo, ahí sí ya empieza a molestar. Pero la úlcera vascular duele y duele muchísimo. De qué manera se puede prevenir básicamente las varices? Es ejercicio y ejercicio. ¿Listo? Eh, a ver, más adelante les voy a explicar, ya vamos a ver el tema de hemorragias, y ahí me van a entender por qué el ejercicio es importante. ¿Listo? Porque a mayor edad, entre más edad se tiene, se pierde más fibra, más masa muscular, se pierde más colágeno y empiezan a aparecer las varices. Ustedes nunca habrán visto una persona de 20 años con varices, pero sí una persona de 40 con varices, ¿de acuerdo? Entonces tiene bastante que ver la edad, pero es muy importante el hábito del ejercicio. A ver, entonces, si nadie más tiene preguntas, vamos a empezar. Quiero que me escriban en el chat. Este tipo de herida cortante es una herida eh, a ver, que tengan úlceras y que no presenten dolor y no tienen diabetes. Puede ser una úlcera por presión, ¿de acuerdo? Que las úlceras son por presión, vasculares, por neuropatías o neoplásicas. O pueda que no tenga diabetes y tenga un problema en los nervios, ¿de acuerdo? Entonces, el principal caso de las úlceras neuropáticas es la diabetes, pero eso no quita que, por ejemplo, una persona que haya tenido, no sé, invento, una neuralgia del trigeminio o una neuralgia del nervio ciático al punto que tienen que cortar o inhibir el nervio ciático, no puede presentar una úlcera. Claro, todo aquello que afecte los nervios puede presentar una úlcera, no necesariamente tienes que ser diabético. Ahora sí quedamos claros, no hay ninguna pregunta más. Listo. A ver, entonces, este dibujito de aquí, esta herida cortante, ¿es una herida abierta o una herida cerrada? Vayan escribiendo en el chat, por favor. Vamos, escriban en el chat, por favor. ¿Esta herida cortante es una herida abierta o una herida cerrada? Ok, es una herida abierta. Muy bien. Esta herida de aquí, que se pinchó el dedo con una herida abierta o es una herida cerrada. Esta de aquí, ¿es una herida abierta o una herida cerrada? Perfecto, es una herida. Y la última herida, esta herida que formó, ¿es una herida abierta o una herida cerrada?
Sí, muy bien. Esta herida del hematoma es una herida cerrada. Qué chévere, han estado súper atentos a la clase. Sigamos avanzando. Entonces, ya sé, ya sé cómo, ya sé cuáles son. Ahora vamos a manejar una herida, ¿ok? Entonces, todo depende de la profundidad de la herida. ¿Qué significa? Que si la herida me está ocasionando una hemorragia, yo no me voy a poner a limpiar la herida, sino lo que me voy a poner es a controlar la hemorragia. Una vez que tenga controlada la hemorragia, puedo pensar en curar la herida, ¿sí? Pero en principios normales, en principios generales, en una situación que no hay una hemorragia, ¿qué es lo que yo debo hacer? En la evaluación inicial, lavado de manos, súper importante. Este lavado de manos, ¿cómo debe ser? El lavado de manos nosotros debemos, no es el típico lavado de manos de, me puse jabón, me hice así, me enjuagué y ya estoy. No, debe ser un correcto lavado de manos. Según la OMS, el lavado de manos debe durar entre 45 a 60 segundos. ¿Y cómo es este lavado de manos? Abro la llave, si desean pueden hacerlo en casa. Abro la llave, cojo jabón y hago este movimiento. ¿Listo? Primero las palmas de mis manos. Una vez que yo ya lavé la palma de mi mano, voy a lavar el dorso de mi mano. ¿Cómo es eso? Una mano sobre la otra. Y lavo el dorso de mi mano y la zona interdigital. Ahora la otra mano. ¿Listo? Una vez que yo ya lavé la palma y el dorso de mi mano, voy a lavar mis dedos. Entonces, cojo así y muevo. Lavo de una mano y lavo de la otra mano. ¿Ok? En este movimiento hubo un solo dedo que no se lavó, que es el pulgar, porque el pulgar tiene un lavado especial. A él lo voy a coger así. Un pulgar y ahora el otro pulgar. Entonces, tenemos lavado dorso, palmas, dedos. ¿Qué nos falta? Lavar las uñas. ¿Cómo lavo las uñas? Hago así, coloco sobre la palma de mi mano y doy vueltas. Igual del otro lado. Y ahora sí puedo enjuagar. ¿De acuerdo? Ese es el lavado de manos que yo quiero que ustedes aprendan a hacer. ¿Ok? Posterior a ese, vamos a usar guantes. ¿Por qué? Porque la sangre puede ser contaminante o puede contagiar muchísimas enfermedades. Hepatitis B, hepatitis C, VIH, sífilis, entre otras enfermedades. Entonces, caras vemos, enfermedades no sabemos. Así que usar guantes. Los guantes van a ser de protección para ustedes. Y voy a ver qué es lo que tengo enfrente. ¿Qué es? ¿Es una herida cortante? ¿Es una herida punzante? ¿Es grande? ¿Es pequeña? ¿Es profunda? ¿Sangra mucho? ¿No está sangrando mucho? Para poder tomar decisiones. Una vez que yo ya realicé una correcta inspección de la herida, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Yo voy a lavar la herida. ¿Cómo la lavo? La lavo con agua y jabón, y si no tengo agua y jabón, yo voy a lavar esa herida, yo voy a lavar esa herida con solución salina. Ahora, el agua y jabón deben ser a chorro. No es que ahí voy a mojar una gasita y le voy a limpiar alrededor a topecitos. No, el agua y jabón o la solución salina o suero fisiológico tienen que ser a chorro. ¿Qué significa? Me corté la mano mientras estaba cocinando. Abro la llave del lavamanos a todo lo que dé ese chorro fuerte y meto la mano, que me dé el chorro fuerte en la mano. ¿Ok? Si tengo jabón, de preferencia jabón líquido, porque el jabón en barra se quedan pegadas las bacterias en el jabón en barra y no es nada bueno. El jabón líquido, en cambio, no. Pongo alrededor de mi herida movimientos circulares y meto mi mano debajo del chorro de agua fuerte. ¿Ok? No es que le estoy restregando nada. Al chorro de agua, nada más. ¿Listo? Ahora, con solución salina, le hago un huequito y le aplasto
para que salga a chorro y pueda limpiar la herida. ¿Listo? ¿Por qué es esto? Porque con el agua, con la solución salina, lo que yo estoy haciendo es arrastrar las bacterias. Por eso tiene que ser a chorro, por eso tiene que ser fuerte el flujo con el que se van a lavar. ¿De acuerdo? Una vez que ya se lava la herida, lo siguiente es volver a inspeccionar para ver si no hay cuerpos extraños. Imagínense, se cortaron porque se quebró un vaso y le saltó un vidrio. Entonces debo inspeccionar para ver si es que no hay vidrios pequeñitos dentro de la herida. Ahora, estaba manejando bicicleta y me hice una herida de abrasión. Entonces, debo verificar si es que en la herida no hay heridas pequeñas, no me quedó un poco de tierra, algo, ¿de acuerdo? En caso de que encuentren algún objeto extraño, con la pincita que tienen en su botiquín de primeros auxilios, van a sacar esos objetos extraños. Posterior a eso, vamos a utilizar un antiséptico. ¿Qué significa un antiséptico? Es aquel que me va a ayudar a eliminar las bacterias. En este caso podemos utilizar povidín o clorhexidina. No usamos alcohol. El alcohol es muy abrasivo. ¿Qué significa abrasivo? Que me quema la piel, me lastima la piel y al ocasionar eso, lo que se va a causar como consecuencia es que no se va a tener una correcta cicatrización, porque así como me lastimó las bacterias, también me lastima las células de mi piel, y si las células de mi piel están lastimadas, no van a cicatrizar bonito. ¿De acuerdo? Entonces, alcohol no utilizo. ¿Sí? Puedo- Y dependiendo, si la herida necesita sutura, vamos a una casa de salud para que le suturen. Si la herida no necesita sutura, con el apósito que está ahí y con el esparadrapo que va a estar sujeto, que todo lo tienen en su botiquín de primeros auxilios, es suficiente. ¿Cuándo retiro el apósito? Al siguiente día. Si yo me corté hoy, ahora, mañana en la noche, oxígeno, y se puede infectar la herida, no porque esté mal lavada, no porque esté mal curada. Uy, ya. A ver, ¿me escucharon hasta lo del apósito? ¿Hasta lo que está cubierto? Dejen, voy a apagar un poquito, voy a apagar un ratito la cámara para recuperar un poco de conexión. ¿Me escucharon hasta lo de la clorhexidina y el povidín? Listo. Entonces, como les estaba comentando, lavo la herida con agua y jabón, quito los cuerpos extraños, voy a colocar un antiséptico, povidín o clorhexidina. No utilizo alcohol. El alcohol quema la piel y una piel quemada no me permite una correcta cicatrización. No, no, Mónica, eso no puede ocasionar el alcohol como tal, una epilepsia, no. Ahora, lo que se puede ocasionar es como el alcohol. Estoy segura que más de uno aquí cuando se ha cortado se ha puesto alcohol, arde muchísimo, duele y duele muchísimo. Hay ciertas situaciones de la epilepsia que se desencadena por dolor, pero netamente que sea porque se le puso alcohol, no, pero sí puede ser por dolor. Entonces, como les digo, el alcohol no me ayuda porque me quema la piel y no permite una correcta cicatrización. Por otro lado, el alcohol no es un bactericida. ¿Qué significa? No mata bacterias, es un bacterioestático. Me fija las bacterias, las deja tontas, pero no las mata. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa? Que cuando pasa el efecto del alcohol, las bacterias van a seguir como si nada. Por eso el alcohol hay que saberlo usar, hay que ver en qué situaciones yo puedo usar alcohol. Una
vez que ya he colocado el antiséptico, lo que yo voy a hacer es cubrir esa herida. Y si es que yo valoro y veo que esa herida necesita sutura, pues llevo a una casa de salud para que le realicen la sutura. Si veo que es una herida que no necesita sutura porque cuando yo ya le curé y todo lo demás ya dejó de sangrar, significa que es una herida que va a cicatrizar por sí sola. ¿Ok? Entonces, ese apósito que ustedes colocaron o el apósito que les colocan sobre la sutura se debe retirar al siguiente día, 24 horas. Si yo ahorita en la noche me corté la mano cocinando, me limpio, me pongo mi apósito, mañana en la noche me quito el apósito. ¿Por qué? Porque al estar con el apósito la herida, la herida no tiene ningún tipo de oxigenación. Al no tener oxigenación, hay bacterias que son especialistas en crecer en lugares sin oxígeno y por ende la herida se puede infectar. Y no es porque no lavaron bien, no curaron bien, no, es únicamente porque continuaron con herida cubierta, con la creencia de que para que no se infecte. ¿Ok? La mejor forma de curar una herida es teniéndola expuesta. ¿Qué significa? A las 24 horas de lo que yo hice la curación, yo puedo tener esa herida al aire libre. Esa herida al aire libre le permite una correcta oxigenación a la piel. Esa oxigenación, aparte de permitir la cicatrización, también me mata muchas bacterias, porque muchas bacterias no son tolerantes al oxígeno. ¿Sí? Y la curación de todos los días de la herida va a ser con agua y jabón. Solo la primera vez yo coloco el povidín y la clorexidina. De allí en adelante, el resto de días, el lavado de la herida es con agua y jabón. Ya sea que le pusieron grapas, que le cogieron puntos, lo que sea, siempre va a ser con agua y con jabón. ¿Listo? Hay muchos médicos que lastimosamente recomiendan tenga la cubierta, póngase povidín todos los días, póngase mertiolate. Cuando ustedes escuchen una recomendación de ese tipo, son médicos que no se han actualizado, porque ese conocimiento viene de hace como unos 30, 40 años atrás, ¿ya? Entonces son médicos que lastimosamente no se han actualizado o simplemente repiten lo que han escuchado decir de sus profesores, que son todavía más viejos que ellos. ¿Listo? Jabón líquido, el que sea. El jabón líquido de 50, no sé, me invento el valor más barato, de un sol, de 50 centavos de dólar. El jabón más barato, no importa, siempre y cuando sea jabón líquido. Porque el jabón en barra, ustedes cogen con sus manos sucias el jabón en barra y en el jabón en barra se quedan pegadas las bacterias. El Protex tiene una propaganda diciendo que sus bacterias no se quedan pegadas en su jabón en barra. Mentira, todos los jabones en barra se pegan las bacterias. Entonces el jabón en barra es peligroso para lavar heridas. Yo las heridas las lavo con un jabón líquido. El más barato, no importa, pero jabón líquido. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si todo queda claro, ya saben, mándenme un like. Ya, perfecto. Ahora vamos con las hemorragias. Ahora, empecemos. ¿Qué es una hemorragia? Una hemorragia básicamente es la pérdida de sangre, ya sea dentro o fuera del cuerpo. Si es que es dentro del cuerpo, yo hablaría de una hemorragia interna, y si es que es fuera del cuerpo, hablaría de una hemorragia externa. Ahora, existen grados de hemorragia. Grado 1, grado 2 o grado 3. A mayor sea el grado, mayor riesgo de muerte tiene el paciente. ¿Listo? Entonces, antes de empezar con los grados de hemorragia, vamos a ver qué tipos de hemorragia podemos tener y cómo vamos a evaluar si es que mi paciente tiene o no tiene una hemorragia. ¿Ya? Porque que me salga sangre del dedo, definitivamente, por más sangre que me salga, no va a ser, mi dedo, es imposible que por mi dedo yo tenga una hemorragia. A diferencia, me sale sangre de la pierna. Ok, la pierna es un miembro más grande, donde hay vasos sanguíneos mucho más grandes, sí puede haber una hemorragia. ¿Listo? Entonces,
Los tipos de hemorragia, según el vaso comprometido. Pueden ser una hemorragia arterial, una hemorragia venosa o una hemorragia capilar. ¿Listo? ¿Esto por qué? Porque son los 3 tipos de vasos sanguíneos que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. De estas 3, la peor hemorragia va a ser la hemorragia venosa. ¿Por qué es la peor la hemorragia venosa? Porque las arterias tienen una condición. Me avisan si se entrecorta, por favor. A ver, los vasos sanguíneos tienen diferentes capas, ¿ok? La arteria tiene una capa que no tiene la vena, que es una capa muscular. Esta capa muscular, ¿qué es lo que le permite a la arteria? Que cuando hace frío, se hace chiquitita, chiquitita, chiquitita para conservar el calor. Cuando hace calor, se hace grande, grande, grande para disipar el calor. ¿Ok? Cuando estoy nerviosa, se me hace grande, grande, grande para que me llegue oxigenación al cerebro. Cuando, no sé, me asusto por algo, se me hace grande, 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 grande para tener mayor flujo sanguíneo. ¿Ok? Entonces, las arterias tienen la capacidad de hacerse grandes y hacerse pequeñas. Cuando el cuerpo sufre un accidente, el cuerpo es muy sabio. El cuerpo tiene mecanismos para ayudarse a defender ante el accidente. En el caso de las hemorragias, ¿cuál es el mecanismo del cuerpo? Ah, estoy perdiendo sangre, entonces voy a hacer mis vasos chiquititos para que la sangre que pierda no sea tanta como la cantidad de sangre que perdiera si yo tuviera mi vaso grande. La arteria tiene esa capacidad de hacerse pequeña. Hay una hemorragia, el cuerpo manda la señal y la arteria se hace pequeña. Por más que sea la arteria que esté lesionada, igual se hace pequeña. La vena no, porque la vena no tiene esta capa muscular. Hace calor, la vena de este porte. Hace frío, la vena de este porte. Estoy nerviosa, la vena de este porte. Me estoy muriendo desangrada, la vena sigue de este porte. Porque no tiene la capacidad, porque no tiene esta capa muscular. Entonces, haciendo referencia a lo que hablábamos de las varices, si se dan cuenta, cuando nosotros, en general, nuestro cuerpo tiene que romper la gravedad para que la sangre de los pies regrese al corazón, tiene que romper gravedad, ¿ok? Entonces, las venas no tienen esta capa muscular que en caso de que les permitiría contraerse para subir la sangre, no tienen. ¿Qué es lo que tienen? Tienen válvulas que funcionan. Viene la sangre con el impulso de la arteria, se abren y se cierran, se abren y se cierran, pero son válvulas. Ahora, una persona que realiza ejercicio, que no es sedentaria, o sea, que sale a caminar mínimo 30 minutos al día, en donde su corazón se llega a agitar en una frecuencia cardíaca entre 150 y 120 latidos por minuto, es una persona que alrededor de todas las venas que tienen sus miembros inferiores, que es el mayor gradiente el mayor gradiente de presión que deben romper, el músculo, como el músculo sí se puede contraer, contrae, aplasta la vena y al aplastar la vena hace que funcione como que si fuera una arteria. Una persona sedentaria que pasa en su casa todo el día o que pasa sentada por el trabajo todo el día, que es de subir un piso y suben ascensores, de bajar un piso, bajan ascensor, que no hace ningún tipo de deporte, los músculos son flácidos, no tienen fuerza, no tienen masa muscular. Entonces, mi músculo no tiene fuerza, no tiene masa muscular. Mi vena con el tiempo va perdiendo elasticidad porque yo pierdo colágeno, con el tiempo pierdo colágeno. Entonces mi vena cada vez se va haciendo más grande y como no tengo músculo, esto no hay una solución y se forman las varices. Por eso es la importancia de hacer ejercicio. El ejercicio tiene importancia en absolutamente toda la parte del organismo, ¿de acuerdo? No es solo para no estar subido de peso. ¿Listo? Entonces, regresando al tema de las hemorragias, en las arterias, el cuerpo tiene este mecanismo de compensación. La arteria se cierra, en la vena no. Ya que la vena no tiene ese mecanismo de compensación, cuando el vaso lesionado es un vaso venoso, ese es un paciente que está en riesgo inminente su vida. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ese vaso no se va a cerrar y va a seguir sangra, 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 sangra.
Y por otro lado, las hemorragias capilares. Un clásico ejemplo de la hemorragia capilar es lo que sucede en las lipoesculturas, en esta cirugía estética. Esta cirugía estética rompe capilares de la piel y por eso es que las pacientes deberían permanecer hospitalizadas. Muchas clínicas, muchos doctores, malas clínicas. Yo te hago la lipo y te vas este mismo día a la casa. No, porque hay el riesgo, hay un riesgo siquiera de un 70-80% de hemorragia. ¿Y cómo yo puedo ver eso? Controlando a la paciente. Si la paciente está en la casa, ¿cómo la voy a controlar? ¿De acuerdo? Entonces, eso. Ahora, dependiendo de la localización, era lo que les hablaba. Una hemorragia interna, una hemorragia externa. Lastimosamente, las más difíciles son las hemorragias internas, porque es una hemorragia que yo no veo. Una ruptura del hígado, una ruptura del vaso, una ruptura de los riñones, una hemorragia de la arteria renal, yo no la veo y el paciente tampoco lo siente. Hasta que de repente ves que el paciente estaba bien, generalmente es el que no tiene ninguna lesión, el que está más activo de todos los del accidente, y de repente ves que se empieza a apagar. De repente resulta que este paciente tiene una hemorragia interna. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nosotros vamos a valorar las hemorragias? Depende del nivel de sangrado. Como les dije, si yo me corto, así me corte mi dedo gordo por la mitad, imposible que yo tenga una hemorragia por haber cortado mi dedo gordo por la mitad. Si yo corto mi brazo por la mitad, ok, por aquí pasan grandes vasos, entonces yo puedo cortar alguno de esos vasos y sí puedo tener una hemorragia por la localización de la herida. ¿Listo? Ahora, hay diferentes signos y síntomas que me permiten determinar el grado de hemorragia que tiene mi paciente. Principalmente la sudoración, el estado de conciencia, las pulsaciones y la forma en la que respira mi paciente. Entonces, un pulso rápido, una respiración agitada y un paciente que está ligeramente sudoroso. Tú lo tocas y lo sientes mojado, pero evidente, o sea, tú ves que le está cayendo una gota de sudor, no. Es un paciente que está entrando recién en un shock hipovolémico, o sea, entramos en una hemorragia grado 1. Un paciente que el latido estaba rápido y de repente empieza a ser lento y débil, pero sigue respirando rápido. Es un paciente que está en una hemorragia grado 2 y todavía me puede responder. El paciente de la hemorragia grado 1, si tú le preguntas, me dice, sí, es que me pasó esto, conversa. El paciente de la hemorragia grado 2 ya está un poco más confundido, le cuesta mantener una conversación e incluso empieza a entrar un poco somnoliento. El paciente de la hemorragia grado 3, el corazón le late lento, le late lento y le late débil. Ya respira como que si fuera un pez ahogado y lo veo ya diafórico, sudoroso, muy sudoroso. Aparte de eso, veo que los miembros distales, dedos, nariz, dedos de manos y de pies, se empiezan a poner morados. Eso es sinónimo de que el cuerpo está tan apretado, por así decirlo, que a estos lugares no les está llegando nada de sangre y ya no tiene sangre que latir tampoco. Por eso es que el cuerpo dice, no importa, que me corten las manos, pero que yo voy a seguir mandando sangre a los órganos importantes, corazón, cerebro y riñones. ¿Listo? ¿De esto quedó alguna duda o todo está claro? ¿Todo está claro? ¿Sí? El like, no se olviden. Ok. Ahora, ¿cómo yo voy a manejar una hemorragia? Entonces, primer mito, pongamos torniquete. No, el torniquete es lo último, es cuando yo ya no puedo hacer más, ahí uso torniquete. El torniquete no va de cajón, ¿ya? Ya les voy a explicar por qué. Entonces, tengo una hemorragia, nuevamente, evaluación inicial, lavado de manos, me coloco guantes, ¿y qué es lo primero que yo voy a hacer? Yo voy a intentar contener esa hemorragia. ¿Cómo intento contenerla? Haciendo presión
sobre el sitio que está sangrando. ¿Para qué me sirve la presión? Para que la vena que está abierta y no tiene capacidad de cerrarse, si yo hago presión, yo la colapso y le ayudo a que funcione como una arteria. ¿Listo? Entonces, esto se llama empaquetar al paciente, empaquetar la herida. Cojo un apósito o un montón de gasas y aplasto la herida con fuerza, con todo mi peso. Y veo que este montón de gasas ya se empaparon de sangre. No retiro y pongo otro, no. Sobre el paquete de gasas que ya está empapado de sangre, cojo un nuevo paquete de gasas y encima sigo aplastando hasta lograr que ya pare el sangrado. Si es que hago eso, sigo haciendo y veo que no funciona, ¿cuál es el siguiente mecanismo? En caso de que la hemorragia sea en los miembros, ya sea brazos o piernas, yo voy a elevar la extremidad afectada. Si es que es porque tengo un cortado aquí, elevo el brazo, porque por gravedad al cuerpo se le dificulta más mandar sangre a un brazo elevado que a un brazo que está boca abajo, que por gravedad se le va a salir la sangre. ¿Listo? Entonces, aplasto, empaqueto. Si eso, unos 5 minutos no funciona, levanto el brazo. 5 minutos no funciona, yo hago un vendaje compresivo. ¿Cuál es el vendaje compresivo? En el mismo empaquetado, en el mismo sitio de la herida, yo cojo una venda elástica y voy a hacer el vendaje sobre la herida, ¿ok? Y ya les voy a enseñar cómo es el vendaje. Y por último, si a pesar de eso no funciona, yo voy a aplicar un torniquete. ¿Qué significa el torniquete? Que yo voy a cortar la circulación de esa extremidad. No es que disminuya el flujo, no, yo corto la circulación. Entonces, ¿por qué es lo último que utilizamos? Porque el torniquete, al hacer torniquete, yo puedo perder el miembro. Puedo perder el miembro, puedo perder los dedos, lo que sea. Si les digo que la cortadura era aquí, el torniquete yo lo hago acá. Me voy a la raíz a cortar el flujo de sangre. Entonces, yo puedo perder todo el miembro porque no recibe oxígeno, no recibe sangre, básicamente. Entonces, por eso el torniquete es lo último que se debe hacer. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro cómo manejamos una hemorragia? ¿Sí? ¿No? ¿Like? ¿No like? ¿Alguien pregunta? ¿Nadie pregunta? Y por último, vámonos a los vendajes. A ver, ¿qué es un vendaje? Un vendaje es una técnica que me sirve para inmovilizar el torniquete. A ver, el torniquete básicamente es, a ver, lo ideal es un instrumento específico que te hace un nivel de presión de modo que te corta la circulación, ¿ya? No es que yo voy a coger y voy a amarrarle una piola aquí al brazo porque no tenía más y eso es un torniquete. No, eso no es un torniquete. Un torniquete es un instrumento específico. Generalmente lo tienen las personas que hacen atención prehospitalaria, rescatistas, las personas que trabajan en las ambulancias, ellos. Entonces, este torniquete es como una banda elástica que tiene tanta presión que corta la circulación. El torniquete de preferencia no se lo usa, ¿sí? A menos que ya ustedes ven que ese paciente está más muerto que vivo, ok, uso el torniquete, porque si sigue perdiendo sangre, se va a terminar de morir. Corte del cuello, presión, 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 presión. O sea, empaqueto, 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 empaqueto. Y aplastando con toda la fuerza que tengas. Entonces, como les estaba comentando, los vendajes. Los vendajes son técnicas que me sirven para inmovilizar, para proteger o para contener sangrados. ¿Listo? Para realizar los vendajes tenemos diferentes tipos de vendas. Tenemos vendas elásticas, vendas de gasa, vendas de guata o vendas de algodón, vendas triangulares, vendas de yeso.
vendas adhesivas también. ¿Listo? Entonces, el punto es que ustedes sepan cuándo usar la venda y qué tipo de venda usar, ¿ya? Y cómo van a usar la venda. ¿Listo? No es que, ay, me lastimé la mano, me voy a envolver con una venda a la mano. No, el punto es que ustedes sepan cómo van a ayudar con ese vendaje a la mano. Porque recuerden, el vendaje puede inmovilizar, proteger o contener sangrados. En el caso de proteger una herida que ustedes tengan y vayan a llevar a una casa de salud con el vendaje, una venda de gasa sobre la herida que está ya con apósito, es un vendaje de protección. El vendaje de contener sangrados, lo que les menciono, el hacer un vendaje compresivo sobre la herida. ¿Para qué? Para contener el sangrado y la inmovilización, que esto lo podemos utilizar en esguinces, en luxaciones, en fracturas, que es la clase del día lunes. ¿Listo? Ahora, existen diferentes técnicas de vendaje. Tenemos vendajes circulares, vendajes espirales, vendajes en 8 o en X, vendajes en la cabeza, vendajes mano-pie. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo más importante de esto? Que yo quiero que ustedes sepan cómo vendar y con qué van a vendar. A ver, entonces, una venda. ¿Listo? Generalmente las vendas les vienen así, en rollitos. Esta es una venda elástica, por eso viene con estos sujetadores, ¿sí? Que es esta misma venda. También tenemos la venda de guata o venda de algodón, que es una venda que nos sirve de protección, principalmente cuando vamos a colocar un yeso. Tenemos la venda de yeso. Uy, no. Ya, la venda de yeso, que esto se activa cuando yo le coloco agua. Y también tenemos vendas de gasa. ¿De acuerdo? Entonces, las vendas vienen por medidas. Tenemos vendas de 2 pulgadas, de 3 pulgadas, de 4 pulgadas, de 6 pulgadas y hasta de 8 pulgadas. Esta de aquí, por ejemplo, es una venda gasa de 6 pulgadas. Esta de aquí es una venda elástica de 6 pulgadas. Esta de aquí es una venda gasa de 4 pulgadas. ¿De qué depende el tamaño de la venda? Todas las vendas de largo van a medir exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? El ancho de la venda. Por ejemplo, imagínense que que un físico-culturista se luxó el hombro y ustedes lo van a vendar. ¿Se imaginan cuántas vendas de estas van a usar en ese brazo de ese físico-culturista? Entonces, un brazo grande, es un brazo musculoso. Ahí me sirve mejor una venda que es más ancha, que yo abarco más espacio con esta venda. Ahora, es un niño de 10 años que se torció el pie. Una venda de 4 pulgadas me puede servir. Es un bebé de 2 años que se rompió la pierna porque estaba aprendiendo a caminar. Una venda de 2 pulgadas me puede servir. ¿Ok? Entonces, vamos a enrollar mi vendita. Y vamos a aprender las diferentes técnicas de vendaje. Yo les dije que si ustedes tenían una venda en casa, podían hacer este ejercicio conmigo en casa. ¿De acuerdo? Para que quede más claro cómo es el vendaje. Entonces, vamos a imaginar. Estamos hablando de hemorragias. Tengo un corte aquí. Ustedes ya me aplastaron, ya van casi 10 minutos aplastándome y no dejo de sangrar. Y ustedes siguen poniendo gasas. ¿De acuerdo? Siguiente paso, un vendaje, elevar la extremidad. Tengo elevada la extremidad, me están aplastando, no sirve. Siguiente paso, un vendaje compresivo. El vendaje compresivo lo hago con esta venda elástica. No lo hago con una venda gasa.
la venda gasa me puede hacer efecto de torniquete. Entonces, no, yo hago con una venda elástica. ¿Y cómo es este vendaje? Es un vendaje circular, como este de aquí. O sea, si aquí está mi cortado, primero que yo cojo la venda y la venda va de este lado, así, así, porque así yo voy a poder hacer rodar la venda. Yo puedo rodar la venda. ¿Ya? Si yo cogiera la venda de este lado, se me dificulta rodar la venda. ¿Sí? Si ven cómo tengo que cambiar la posición de la mano todo el tiempo porque no rueda la venda. Si pongo la venda así, la venda rueda solita. ¿Ve? No hago nada. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ahora, el vendaje compresivo. Venda elástica, se estira. Entonces yo voy a utilizar este componente de la venda para hacer la compresión. Coloco sobre el brazo de mi paciente y empiezo a hacer compresión. Estiro y doy la vuelta. Aquí relajo, aquí no estiro. Cuando voy a dar la vuelta, ahí estiro. Como voy a dar la vuelta, estiro. Aquí relajo. Voy a dar la vuelta, estiro. Y acá ya relajo. ¿Listo? Entonces así yo hago compresión sobre la herida, teniendo en cuenta que sobre la herida ya vamos a tener un montón de paquetes de gasas. Entonces yo ayudo a que esas venas se colapsen, ya que todo se colapse y que el cuerpo haga su mecanismo de hemostasia, o sea, de detener el sangrado. ¿Listo? O por lo menos le doy tiempo a esa persona hasta que llegue la ambulancia. ¿De acuerdo? Vendaje compresivo. Ahora, me corté, pero me corté con yo iba corriendo y con un alambre de púas me corté así, todo recto. No es profundo, pero sí está largo. Entonces ahí yo voy a utilizar la venda gasa. Después de que hago todo el mecanismo de limpieza de la herida, una herida cortante, yo voy a utilizar mi venda gasa. No tengo una venda gasa abierta. Digamos que esta es la venda gasa. ¿Cómo yo voy a vendar? Yo vendo en espiral, ¿ok? ¿Cómo es el vendaje en espiral? Permítame, déjame ver si tengo no tengo una imagen del vendaje en espiral. Vendaje en espiral. Nuevamente coloco mi venda. Voy formando un espiral. Ahora, para regresarme, espiral invertido. Hacia el otro sentido. ¿De acuerdo? Esto con una venda gasa. Y así yo tengo protegida el área en donde está la herida. ¿De acuerdo? Ahora, me fui a jugar fútbol, pisé mal, me duele el pie, me tronché el pie. ¿Qué hago? Dependiendo del tipo de lesión que tenga, ya sea un esguince, una luxación no van a vender. En un esguince o una fractura, lo que yo necesito hacer con ese pie es inmovilizar. Ahora, inmovilizar es una cosa y limitar el movimiento es otra. En el esguince, yo limito el movimiento. En la inmovilización, yo le pongo un yeso. ¿Listo? O sea, no hay forma de que me mueva el pie. Con el esguince, sí puedo mover el pie, pero movimientos normales, no movimientos en donde se extiendan más los tendones. Para hacer ese fenómeno, yo voy a usar este vendaje en 8 y en la mano y en el pie se ve de esta forma. Así o así. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es este vendaje? Digamos que es mi mano. Mi mano, primero yo fijo la venda, doy una vuelta. ¿Listo? Una vez que ya tengo la vuelta, voy a empezar a formar un 8. Me voy por delante,
y me voy por atrás. Y aquí cruzo y formo un 8. ¿Sí ven cómo se ve la venda cruzada? Igual acá, se ve la venda cruzada. ¿Listo? A ver, aquí me voy hacia acá. Se ve la venda cruzada. ¿Sí? Entonces, yo puedo mover mi mano, pero no puedo hacer movimientos extremos, porque para eso me sirve la venda, para limitar el movimiento. ¿Con qué tipo de venda hago eso? Con una venda elástica. ¿Ok? Ahora, estaba jugando fútbol, salté, me caí sobre mi hombro y me cuesta mover, me duele mover el brazo. Yo no sé porque estoy en el campo de fútbol, estará fracturado, no estará fracturado, no sé. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo voy a limitar no solo una articulación, sino, qué sé yo, veo que quedó deformado el brazo o me duele esta parte de aquí del brazo y hasta llegar al hospital, hay que hacer algo. De la lesión, yo voy a vendar una articulación hacia arriba y una articulación hacia abajo. ¿Ok? Si yo me lesioné el brazo aquí, una articulación hacia arriba, yo vendo hasta la muñeca, o sea, hasta aquí de mi mano, una articulación hacia abajo, de mi codo hasta acá. ¿Cuál es el vendaje que hago? Un vendaje en espiral. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro el tema de los vendajes? Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vendaje de pecho. A ver, cuando yo vendo el pecho es porque quiero sostener alguna articulación. Por ejemplo, eso se hace en una luxación del hombro, pero eso no les puedo enseñar porque para vendar el pecho por una luxación, estaríamos hablando de que ustedes deberían hacer la acomodación de una luxación, pero eso no lo hacen, no lo pueden hacer ustedes, eso ya es netamente del área de la salud, ¿sí? Entonces, para vendar el pecho es porque yo quiero sujetar, ya sea hombro, clavícula, escápula, no porque haya algo netamente en el pecho, a menos que tengas una herida y tu herida tengas que hacer un vendaje compresivo, que en cualquier lugar, es en la cabeza, en la mano, en el dedo, en la pierna, el vendaje compresivo va a ser igual, menos en el cuello. En el cuello solo hacemos compresión con apósitos, ¿sí? Entonces, como te estaba comentando, el vendaje del pecho no, porque eso requiere una reducción cerrada. Entonces, una reducción cerrada ya es algo netamente de especialidad. O sea, sería que identifiques primero la luxación, segundo, interpretar exámenes de imagen, tercero, hacer la reducción, cuarto, eh, el control de la reducción y quinto, fijar la reducción, que ahí va el vendaje con el pecho. ¿Alguien más alguna pregunta? Ok, entiendo que todo quedó súper claro entonces. ¿Listo? Jóvenes, un gusto nuevamente haber compartido con ustedes estas horitas. Discúlpenme que les estoy dejando tan tarde. Yo sé que ustedes también tienen casa, que ustedes también tienen familia, pero de verdad, nuevamente, les felicito muchísimo por toda la dedicación que han tenido, por el compromiso de unirse a las clases, por el compromiso de participar, de leer, de querer aprender más. Eso me nutre muchísimo a mí y espero también estar nutriendo el conocimiento de ustedes. Quedo muy agradecida con ustedes, felicitándolos nuevamente. Recuerden que un curso de primeros auxilios cuenta con muchísimo puntaje en cualquiera que sea tu profesión, porque esto es algo que todos debemos saber, pero lastimosamente muy pocos son los que saben de los primeros auxilios y más que todo por voluntad. Ustedes se han inscrito en este curso porque ustedes quieren saber más, quieren aprender más, quieren ayudar, que es lo más importante.
¿sí? Espero que les vaya muy bien en la prueba. Nos vemos de aquí el día lunes. Muchísimas gracias por todo.